Buenos días a todos. ¿Se me oye bien? Bienvenidos también. Yo tengo hoy un gran privilegio, que es presentar a la doctora Encarna Guillén, que todos conocéis, pero es la, yo diría, máxima conocedora de genética médica de nuestro país y de enfermedades raras, una súper experta que ha venido a nuestras jornadas. Para resumir su supercurrículum, actualmente es la jefa del, corrígeme si me equivoco, porque tienes un currículum tan largo que casi me lo he tenido que estudiar. Eres la jefa del área de genética del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, directora estratégica del programa Únicas, has sido la jefa del servicio de genética médica, de la sección de genética médica del Hospital Clínico de la Virgen de la Rixaca de Murcia durante casi 10 años, consejera de Sanidad de la región de Murcia, ¿no? También. Jefa de grupo de cibers, no sé cuántos proyectos de investigación, y también destacaría, por lo que a nosotros nos atañe, presidenta de la Asociación Española de Genética Humana también durante muchos años, y que este año ha conseguido el reto, ¿no?, que hemos conseguido, sobre todo tú porque has liderado el proyecto, pero que se ha aprobado la especialidad de genética clínica y de genética de laboratorio, porque éramos el único país de Europa que no tenía especialidad de genética, y de hecho la tenemos todavía un poco así, ¿no? A falta del decreto. Pero vaya, parece que se va a desplegar y finalmente pues la genética será una formación reglada en nuestro país como en el resto de Europa. Y nada, y hoy tenemos el privilegio de escucharla, abordar un reto crucial en nuestra práctica clínica, que su charla se titula Profundizar en el estudio genético negativo ante una alta sospecha clínica de enfermedad renal hereditaria. Encantada, Encarna. Buenos días a todos y en primer lugar, muchísimas gracias a la organización por la invitación. La verdad que empecé en las primeras reuniones en Sevilla y me ha hecho muchísima ilusión volver, encontrarme con amigos, con compañeros y lógicamente agradecer la generosidad de la presentación a Elizabeth, porque verdaderamente también en este camino hemos ido aprendiendo juntas, hemos trabajado mucho juntas y con Roser, y bueno, pues para mí, ya digo, es un placer. Tengo la ventaja de cogeros fresquitos por la mañana, así que, y me he dado cuenta que la siguiente sesión también es una sesión de genética, pero claro, no tengo más remedio que empezar de lo básico a lo más avanzado. Y en ese sentido, sí que Elizabeth, cuando falten 5 minutos así, sí me avisa y así. Bueno, lo tengo ahí el tiempo, perfecto. Vale, pues entonces vamos es verdad que hace poco tiempo, si comparamos cuando estuvimos juntos hace 5 años, parece que hace poco tiempo, pero sin embargo en genética han cambiado las cosas y siguen cambiando a una velocidad muy importante. Este va a ser un poco el guión, el viaje que vamos a recorrer, un poco de lo básico para aquellos que residentes o personas que se hayan incorporado, pero vamos, es cierto que estamos en un grupo ahora mismo donde sabemos que estamos en el mes prácticamente de las enfermedades raras, el 80% de las enfermedades raras son de base genética, y dentro de eso, pues las enfermedades renales hereditarias que bueno, pues suponen para la población adulta un porcentaje en torno al 10% y mayor en la población pediátrica, pues ahí podemos identificar hasta 200 enfermedades renales hereditarias diferentes, más de 500 genes distintos, aunque si miramos bien el 50% parece que se agrupa en aproximadamente una decena de genes. Pero lo que sí encontramos es una gran heterogeneidad genética, es decir, hay muchos genes implicados en lo que he dicho, más de 500, y alélica, porque las variantes que son causales de la enfermedad también van a ser muy distintas, y esto van a condicionar los tipos de estudios que nos van a dar más rendimiento y el por qué quizá pues hay algunas veces en que no podemos encontrar directamente la respuesta.
Para aquellos que estén muy empezando, simplemente decir que el genoma va a componer todo el material genético de nuestro organismo, que el exoma van a ser aquellas regiones codificantes, es decir, que eso será lo que vayamos a estudiar cuando hablemos de exoma clínico o exoma completo, y que aproximadamente está compuesto por 200.000 exones, que son cerca del 2% del genoma total, pero que es verdad que cuando aproximamos el conjunto de enfermedades genéticas, ahí encontramos la respuesta de aproximadamente el 85% de ellas. Las enfermedades en general, hay 4 tipos de enfermedades y nosotros cuando estamos hablando de las renales fundamentalmente nos referimos a las monogénicas, ¿no? Pero también hay alteraciones cromosómicas que van a ser las responsables de algunos cuadros de los que vamos a ver. Por tanto, eso lo tenemos que tener en cuenta porque la aproximación hacia una u otra va a cambiar. Cuando estamos buscando alteraciones cromosómicas, fundamentalmente vamos a ir a cariotipo cuando son alteraciones del número y de la estructura de los cromosomas a la raíz EGH. Y esto también lo tenemos que tener en cuenta. Pero saber que cuando tenemos un resultado de una raíz EGH, para ver si hay una deleción o una duplicación grande, vamos a tener también lo que se llama una nomenclatura específica que hay que entender y que a veces se parece también a cuando estamos hablando de los resultados de estudios monogénicos. Lo que aquí vamos a medir o a valorar es la variación en el número de copias, y esa variación en el número de copias al final nos puede dar que tenemos un resultado claramente asociado con la enfermedad, entonces lo vamos a etiquetar como patogénica, o probablemente patogénica cuando muy probablemente lo está. Luego tenemos una parte que serían benignas o probablemente benignas, que se supone que no están asociadas por la enfermedad, por la evidencia que tenemos en la base de datos, y luego el gran caballo de batalla siempre, que serán las variantes, el número de copias, el resultado de un significado clínico incierto, que veremos cómo también se puede trabajar en ellas desde el punto de vista monogénico. Cuando hablamos de las monogénicas, pues la primera técnica que utilizamos fue el Sanger cuando teníamos que secuenciar gen a gen. Pero evidentemente, y la enfermedad renal hereditaria ha tenido esa gran ventaja, cuando aparece nueva tecnología como la secuenciación masiva, pues no ha permitido abordar todo el genoma o varios genes en un mismo estudio. Hay que aclarar que cuando nosotros estamos viendo, aunque sean enfermedades de tipo monogénico, y estamos estudiando genes concretos, cuando existen deleciones o duplicaciones grandes, a veces el filtrado puede no darnos un resultado concluyente porque vamos a necesitar técnicas complementarias como puede ser el MLPA, que también utilizaréis. Y pues esto es conveniente tenerlo en cuenta cuando nosotros sabemos que determinadas patologías tienen un porcentaje alto que se debe a una deleción o a una duplicación del gen para poder elegirlo como técnica estándar. En fin, cuando llega la secuenciación masiva, nosotros primero lo que hicimos fue intentar analizar un panel de genes que se asociaran esos genes con la patología renal. Pero poco a poco pudimos avanzar a estudiar el exoma completo, todas las regiones codificantes, e incluso hoy día ya vamos avanzando, sobre todo en el ámbito de la investigación, a abordar todo el genoma. Es cierto que cuando nosotros estudiamos el exoma o estudiamos solamente un conjunto de genes, vamos a perder mucha información de las zonas intrónicas, de zonas también profundas que pueden tener variantes que lo que van a hacer es una alteración del splicing, del corte y el empalme, y no podemos verlas adecuadamente. Todo esto veremos cómo lo vamos a ir viendo a lo largo de la presentación. ¿Cómo interpretamos o cómo priorizamos las variantes? El principal problema que tenemos cuando aplicamos la secuenciación masiva es que vamos a identificar muchísimas variantes. Y de esas variantes que identificamos, pues vamos a tener que seleccionar aquellas que con más probabilidad están asociadas a la clínica.
Supongo que prácticamente todos sabemos que hoy en día el fenotipo de nuestros pacientes los convertimos a una codificación, que es la codificación HPO, de Human Phenotype Ontology. Esto lo que nos permite tener una numeración, ahí tenemos un ejemplo, después he puesto alguno de la enfermedad renal, nos permite una numeración que nos va a facilitar el filtrado de variantes y la asociación posiblemente causal de la alteración genética que podamos identificar. Por tanto, para la priorización de variantes, uno de los aspectos fundamentales es que tenemos que fenotipar muy bien nuestros pacientes. Hay numerosos estudios que nos dicen que a medida que nosotros integramos más HPO antes de la solicitud del estudio genético por secuenciación masiva, mayor rendimiento vamos a tener. Por tanto, esto es uno de los puntos clave. El otro punto clave, obviamente, porque cuanto mayor agregación familiar haya, mayor posibilidades vamos a tener, es recoger una historia familiar que nos permita tener la información completa. Aquí he puesto, por ejemplo, algunos de los, para la más frecuente, la enfermedad quística renal autosómica dominante, pues algunos de los HPO más frecuentemente asociados o menos frecuentemente asociados para las características que podemos encontrar con la enfermedad. La búsqueda de estos HPO es fácil. En Orphanet mismo tenéis por signos y síntomas la posibilidad de identificar la enfermedad que podáis sospechar y luego os clasifican por frecuentes, muy frecuentes o menos frecuentes los HPO, de manera que para la selección va a ser más importante, va a ser más práctico. También es cierto que lo que estamos trabajando ahora, ya sabéis que bueno, una de las cosas fundamentales es que a la hora de la interoperabilidad y la posibilidad de aplicar herramientas de inteligencia artificial para extraer de la historia clínica directamente los HPO y que no tengan que ser manuales, pues el gran problema que nos encontramos es la falta de datos estructurados y eso hoy en día también se está trabajando para que desde la plataforma únicas y también desde todo lo que es el plan de salud digital podamos eventualmente en un periodo corto de tiempo incorporar automáticamente los HPO de la historia clínica de un paciente. Eso sería un avance importantísimo porque todo esto manualmente, sabéis la carga de trabajo que nos supone a todos a la hora de pedir un estudio genético. Pero acordaos de esto, lo fundamental, cuanto mejor tenga descrito, porque aquí obviamente parto del diagnóstico clínico de una enfermedad, pero a veces existen fenotipos muy heterogéneos que puede complicarnos las cosas y cuanto mejor descrito esté, más posibilidades de éxito. ¿Qué otros aspectos tenemos que tener en cuenta para la priorización de variantes y pasar de miles de variantes a unas poquitas que realmente podamos manejarlas adecuadamente? Pues tenemos que tener en cuenta la frecuencia de esas variantes, ahí lo tenéis, qué efecto funcional tienen esas variantes, si la región en la que está conservada no evolutivamente, eso también nos va a inducir a tener información muy relevante. Los software de predicción de patogenicidad, qué fenotipo se asocia, el tipo de herencia y también la segregación de la variante. Con todo eso también vamos a llegar a un resultado que será el que, o por un lado, nos diga que efectivamente probablemente patogénica o de forma patogénica se asocia a la enfermedad claramente en el otro extremo de que es benigna y no se asocia a la enfermedad, o una variante de significado clínico incierto, las BUS, que realmente son nuestros compañeros de día a día y nuestro campo de batalla. Es muy importante, lo he puesto antes y lo he pasado rápidamente, que cuando nos enfrentamos a un estudio genético hagamos, tal y como nos dice la Ley de Investigación Biomédica del 2007, un asesoramiento genético pretest adecuado. ¿Por qué? Porque cuando vamos a emplear herramientas de secuenciación masiva, al final vamos a poder tener una serie de hallazgos secundarios y hallazgos incidentales al analizar al paciente. Los hallazgos secundarios son aquellos que analizamos intencionalmente porque son genes que son accionables. Le llamamos que son accionables porque si identificamos una alteración tenemos alguna intervención terapéutica o preventiva que puede modificar el curso de la historia. Este tipo de
Este tipo de hallazgos secundarios son los que el American College of Medical Genetics and Genomics va evaluando periódicamente y fundamentalmente tienen que ver pues, con síndrome de cáncer hereditario, con alteraciones de cardiopatías hereditarias, etcétera, que realmente podemos tener una aproximación terapéutica o preventiva adecuada. Lo digo porque estos sí que se buscan cuando uno hace, pues, por ejemplo, un exoma, estos se buscan directamente y los pacientes, las familias nos tienen que decir si realmente quieren saberlo o no quieren saberlo. Igualmente puede suceder que cuando tenemos que mirar muchísimos genes encontremos variaciones que tienen que ver con genes que no son estos, que no son accionables, pero que pueden tener interés reproductivo o interés de una enfermedad que pueda instaurarse pues, a lo largo de la vida. Esos son hallazgos incidentales que también tenemos que tener claro si quieren saberlo o no y que pueden complicar un poquito el panorama. Por tanto, asesoramiento genético adecuado y consentimiento informado también adecuado, con especificaciones de acuerdo a todos estos detalles que estamos hablando. Ahora me voy a centrar, después de esta diapositiva nos vamos a centrar más en las enfermedades renales, pero es cierto que nosotros ya desde hace un tiempo, en el ámbito de toda la heterogeneidad de las enfermedades raras, en el 2022, ya tenemos, digamos, como un protocolo de estudio a partir de que, digamos, nos enfrentemos a una patología potencialmente monogénica en la que el exoma no nos explica ni no nos caracteriza molecularmente la enfermedad. Nosotros tenemos unos pasos que fundamentalmente pues es a partir de ahí avanzar en técnicas que pueda ver el genoma y por eso lo que digo, las zonas intrónicas, además de los exones, en herramientas que nos permita analizar a través de la secuenciación del RNA el efecto, el impacto funcional, o incluso incorporar modelos animales o modelos celulares que nos permitan contrastar cuál es el impacto funcional de esas variantes de significado incierto que a lo mejor no le damos demasiada importancia porque no están asociadas hasta ese momento con ese fenotipo, pero que si analizamos realmente su impacto vemos que es reproducible al fenotipo de nuestro paciente y entonces se puede reclasificar esta variante de significado clínico incierto a probablemente patogénico. Mirad, este es el algoritmo que encontré del American Journal Kidney Diseases del 2024, donde para las recomendaciones del estudio genético en general, cuando sospechamos una enfermedad renal hereditaria, lo primero es pensar si tenemos un diagnóstico clínico de CACUT, pues evidentemente primero hay que hacer un array cromosómico porque la frecuencia de alteraciones cromosómicas va a ser alto. Si no existe una deleción o una microduplicación, entonces pasaría realmente a mismo grupo de aquellas enfermedades renales hereditarias que son potencialmente alteraciones génicas que tienen que ver con variantes puntuales, ¿no? Y así puede ser pues, el hacer un panel amplio de todos los genes asociados con la enfermedad renal hereditaria y si es negativo, pues pasar realmente a un estudio de exoma o eventualmente más en el ámbito de la investigación de genoma. Obviamente, si tenemos una familia con una variante identificada previamente en un gen concreto, lo que vamos a ir es a ver esa variante de ese gen concreto y en ese caso vamos a emplear una secuenciación Sanger es suficiente. Tenemos que tener en cuenta que, dependiendo del fenotipo clínico, también vamos a tener más o menos rendimiento de este estudio genético, de manera que las enfermedades quísticas son las que más rendimiento tiene, frente a otras que realmente pues, el rendimiento es mucho menor. Entonces, esto también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? E igualmente, lo que hay que tener en cuenta es que si nos vamos a analizar una población adulta, vamos a tener también menos rendimiento que si
es una población pediátrica. Este es un estudio de hace poquito, en el que del 2019, pero que evidenciaron en una población adulta, en una cohorte de 3.000 pacientes con una enfermedad renal crónica, pues cuál era el rendimiento del exoma. Y ahí vieron que era un 10% y, como veis, los principales genes, lo que decía, que dentro de que hay muchísimos genes, pero hay algunos, hay como una decena que son súper frecuentes y que tiene que ver sobre todo con la enfermedad renal quística y con los genes de colágeno. Este rendimiento para la población pediátrica pues sube en global pues en un 37% en este estudio, pero si además lo ponemos en patologías concretas, pues por ejemplo cuando se sospecha ciliopatías sube hasta un 70% o más, con lo cual tenemos que tener en cuenta esa aproximación cuando vamos a plantear un estudio genético. Aquí veis también que en otro trabajo pues el estudio genético a través de un exoma lo que ha permitido es confirmar la tasa diagnóstica total, ha sido el 67%, muy alta aquí, y ha confirmado el diagnóstico en casi la mitad, en el 48%. Ha modificado el diagnóstico, es decir, que teníamos la sospecha por el fenotipo de un gen asociado diferente que después se ha visto que era distinto al planteado o al pensado, en casi un 20%, y a pesar de los grandes esfuerzos del exoma, pues nos queda como un tercio de pacientes sin diagnosticar. Lo que también han identificado es que hay una reducción de los costes cuando de primera instancia utilizamos exoma de aproximadamente el 20%. Cuando decimos exoma, también puede ser que nosotros utilicemos el exoma, pero luego secuenciemos el panel de genes asociado virtual como primera etapa. Es decir, que esto también se puede hacer de esta forma. Entonces, ¿qué limitaciones tiene el exoma con esto? Cuando sabemos que aproximadamente un tercio de estas enfermedades al menos se nos quedan sin diagnosticar. Pues, como hemos dicho antes, dificultad de detectar grandes CNV, número de copias, variación en el número de copias, que estas nos las van a dar otras técnicas como puede ser el array o como puede ser MLPA. Reordenamiento genómico, que son alteraciones estructurales. Cuando hablamos de estas técnicas de exoma incorporadas, estamos hablando de técnicas que llamamos de secuencia corta. En la secuencia corta nosotros no podemos ver grandes reordenamientos de los genes y por eso veréis cómo ahora hay técnicas que se están también incorporando, como son las de lectura larga, que permite ver eso, permite ver translocaciones y permite ver otras alteraciones estructurales que de momento no podíamos ver y que también son causa de enfermedad. Podemos ver expansiones de tripletes, pero en este caso no son muy importantes su implicación, mosaicismos, regiones con dificultad como pueden ser los intrones, que también los perdemos, poblaciones no representadas. Esto es muy importante. La base de datos, cuando nosotros tenemos para identificar si una variante benigna, patogénica o de significado incierto, la mayor parte de esa base de datos está hecho en población caucasiana y americana. Esto lo tenemos que tener en cuenta porque luego la interpretación en otras poblaciones que realmente los estudios genéticos no han sido tan prevalentes, vamos a tener mayores dificultades y eso es otro factor que tenemos que tener en cuenta. Y luego a la interpretación también la fase. La fase significa si están en el mismo alelo o si están en alelos diferentes, que se pueda ser congruente con un patrón de herencia dominante o recesiva, ¿no? Ahí ponía un ejemplo que en total el 3% de somas negativos se estima que tienen variante en regiones no codificantes, en la zona de los intrones, y que se pueden identificar por genoma. Y el 5 o 10% también pueden asociarse a situaciones de mosaicismo que también hay que tener en cuenta. Aquí, por ejemplo, veis que dentro de los ejemplos que ponía de alteraciones que tienen que ver con la variación en el número de copias, pues en este trabajo precisamente se ve claramente cómo CACUT está mucho más asociado a alteraciones cromosómicas y, por tanto, ese algoritmo específico que he puesto al principio, ¿no? Y recordar siempre que la alteración cromosómica hay que descartarla
al principio. Pero también hay algunas otras patologías, por ejemplo, las asociadas con el gen HNF1B, donde prácticamente la mitad de esas patologías está asociada a una deleción del cromosoma 17. Por tanto, tener en cuenta también que en esta sospecha tenemos que pensar en una raíz CGH para poder diagnosticar toda la patología molecular que puede ser responsable del fenotipo, ¿vale? Y luego hay también otro fenotipo muy interesante que tenemos que pensar, sacarlo fuera de esta zona del exoma, y es cuando se sospecha la enfermedad renal tubulointersticial autosómica dominante asociada al gen MUC1. Aquí esta mutación es una duplicación de una zona, de una citosina en un homopolímero de 7 citosinas, y realmente los paneles de exoma y genoma no lo van a detectar y necesitamos específicamente un estudio que está disponible pues, en pocos laboratorios, y esto también es importante tenerlo en cuenta a la hora de la interpretación. Vamos a utilizar un ejemplo para ver cómo esto se traduce cuando estamos estudiando pues, una patología relativamente frecuente dentro de la enfermedad renal hereditaria, la más frecuente, y es la poliquistosis renal autosómico dominante, ¿no? Aquí vemos un estudio en la que, bueno, después del rendimiento por las técnicas de secuenciación masiva, tenían una cohorte de no diagnosticados con fenotipo clínico de poliquistosis renal autosómica dominante de 9, ¿no? En este sentido, pues se hace una secuenciación del genoma para PKD1 y PKD2, y de esas 9 familias, 7 se ve que tienen alteraciones en PKD1, potencialmente alteraciones del splicing, del corte y empalme, y que pueden ser identificados a través de estudios de RNA, que va a ser la que realmente nos va a comprobar el efecto que tiene esos potenciales variantes que afectan al splicing en el RNA. Esto permitió confirmar el diagnóstico en 7 familias. En otras 2 familias que permanecían sin diagnóstico se aplicó lo que digo, para descartar alteraciones estructurales grandes del gen, se aplicó técnicas de secuenciación de lectura larga, y en el 50%, en una familia, también se confirmó una alteración estructural que realmente era responsable de la enfermedad. Aquí se ve claramente cómo cuando tenemos un fenotipo clínico que realmente nos encaja con esa base molecular, podemos avanzar a otras técnicas que nos permitan ver las otras alteraciones moleculares que menos frecuentemente están implicadas, pero que igualmente son responsables de la patología. Estas son precisamente de lo que he hablado los ejemplos. En este se ve cómo los estudios de RNA comprueban ese impacto de las alteraciones de splicing, y aquí sería pues cómo se ve en el estudio de secuencia larga, difícil ahora el ponerse a explicar, pero esa alteración estructural responsable de la poliquistosis renal dominante en ese paciente. Le pregunté a Elizabeth, digo, ¿tenemos algún caso? Este caso es de Juan Piñero, que no sé si estará aquí, pero sé que venía, y de la risaca, pero que era una niña de 10 años con una proteinuria glomerular, y que evolutivamente pues, era una proteinuria persistente con microalbuminuria, que bueno, pues pasa a un estudio de NGS, lo estudia Elizabeth, con una secuenciación de un panel de más de 500 genes, que nos da un estudio negativo, no concluyente, en el sentido que no identifica ninguna causa monogénica de enfermedad renal tras el análisis de esos genes. Sin embargo, se detecta 2 variantes caracterizadas como de significado incierto, 2 BUS, en el gen de la cubilina,
que están ahí en heterocigosis. Y entonces lo que recomienda Elizabeth es, bueno, en primer lugar, analizar a los padres para saber en qué fase se encuentran, cómo segrega la variante, y también pide nueva muestra para poder hacer secuenciación de RNA y comprobar si tiene impacto funcional. Se hace el estudio de los progenitores y la madre, creo que el padre no se puede conseguir, pero en la madre sí se identifica una de esas variantes, con lo cual ya se puede suponer que cada una está en un alelo. Y además, por estudio de RNA-seq, se ve que una de esas variantes también está afectando al splicing y en ese sentido pues, se puede asociar esa patología a variantes en un gen que asocia una proteinuria crónica pero manteniendo la función renal intacta, con lo cual también para asentar el pronóstico y el seguimiento de este paciente va a ser absolutamente importante. Esta es una publicación que hay al respecto de una serie de casos donde realmente ven que bueno, pues el impacto a nivel de la función renal a lo largo de la vida se mantiene en una situación estable y, por tanto, esa información es una información absolutamente relevante. He visto también, me queda un minuto, creo que va bien porque estoy terminando, que hay distintos estudios que se están haciendo. Ahora mismo este es un estudio que comprueba que se hace dentro de la SEN y que también está Roser y algunos de vosotros incorporado. Es un estudio en el que en pacientes jóvenes con enfermedad renal crónica avanzada, pues en lugar de hacer un exoma dirigido, se hace pues, con una técnica de alto rendimiento donde de forma más óptima pueden incluso identificarse variaciones en el número de copia por medio de una adaptación del software y del filtrado, de forma que esto también podría servir, y veremos los resultados que están pendientes, para comprobar cómo es mayor el rendimiento, puesto que si incluye CNVs, lógicamente también aquellas patologías con alteración en el número de copias vamos a ser capaces de identificarlo. Estaremos atentos a ese resultado. Y para terminar, deciros una cosa. Aparte de lo que Elizabeth ha dicho, que parece importante también, de manera que la aprobación y la regularización de la genética dentro del Sistema Nacional de Salud ayude también a crear esos grupos multidisciplinares en casi todos los hospitales sin ningún tipo de limitación, hay otro paso importante que se ha dado en el Ministerio y ha sido la cartera de genómica. El capítulo de enfermedades renales y trastornos urogenitales está en elaboración, pero lo que quiere decir es que con este catálogo toda persona, paciente, que tenga sospecha de una enfermedad renal de base genética va a tener que obligatoriamente, por cartera básica de servicios, tener acceso a todos los estudios que permita su caracterización molecular. Supongo que algunos de vosotros estáis trabajando en este grupo, será uno de los siguientes, salió como la mitad de la cartera, pero esto será nuestra referencia para poder decir que hacemos lo correcto en cada una de las situaciones clínicas. Esto igualmente se tiene que transponer a cada uno de los servicios de salud. La parte en general, y a falta de esta cartera que más o menos reflejará estos algoritmos, pues es lo que he comentado antes, ¿no? Situaciones y patologías que realmente vamos a sospechar variación en el número de copias, normalmente vamos a ir a descartarlas por técnicas diferentes a las del exoma, que hoy en día es lo que se considera, digamos, el nivel clínico. Y lo que no a través del exoma podamos ver y considerando que es una enfermedad monogénica, pues tendrá que pasar a otros niveles que conllevarán pues, la secuenciación completa del genoma, secuencias de lectura larga, la secuenciación del ARN o utilizar también modelos celulares o animales para ver el impacto de las variantes. Es importante lo que habéis dicho en la presentación y en la necesidad de hacer grupos multidisciplinares entre nefrólogos, entre genetistas y entre todos los clínicos que puedan estar implicados en la evaluación de una enfermedad renal, aunque pueda tener también un impacto multisistémico. En realidad, digamos que
lo que pretendía con esta presentación es que nos quedara claro que digamos que hay mundo más allá del exoma, que nos parece que puede ser la parte final, y que efectivamente hay alteraciones que con otras tecnologías que están apareciendo y que hoy en día estamos utilizando más en un ámbito de investigación, poco a poco se irán incorporando a la clínica. Quiero resaltar también que hay un programa, el programa Impact Genómica a nivel nacional, que se acaba de renovar, en el que se hacen genomas a los casos no diagnosticados que a nivel asistencial hayan llegado a un exoma. Hay más de 100 hospitales, 110 hospitales ahora mismo integrados en la red de Impact Genómica, con lo cual cada uno de vosotros tenéis el referente de Impact en vuestro hospital, de forma que, bueno, fundamentalmente está claro que toda la población pediátrica que tenga sospecha tiene un alto rendimiento y, por tanto, debería entrar en el cupo que ahora mismo tiene cada una de las comunidades, y esa puede ser también una puerta de entrada para vuestros pacientes que realmente han superado el exoma con una fuerte sospecha de enfermedad renal hereditaria de base genética y que no han podido caracterizarla. Como conclusiones y para terminar, decir que ahora mismo, salvo aquellas enfermedades que claramente son la alteración de variación en el número de copia, el exoma con filtrado de un panel o no va a ser la técnica de elección, que ya hay en la técnica del exoma en ocasiones la posibilidad de incluso avanzar para el análisis de variación en el número de copias, y eso hará que en el futuro podamos unificar este planteamiento, y que, bueno, los estudios genéticos tras el exoma y teniendo en cuenta distintas patologías, sabiendo bien su base patogénica, tenemos que integrarlo y orientarlo adecuadamente a través de equipos multidisciplinares, que cada vez más en este grupo de casos sin diagnóstico las secuencias largas y el estudio de la secuencia del RNA van a ser fundamentales, y que no olvidemos que realmente detrás de cada una de estas enfermedades hay personas, y las personas necesitan que le expliquemos muy bien lo que significa un estudio genético, las implicaciones que tiene y cómo vamos a aplicarlo a cada una de las decisiones clínicas. Y, por tanto, la formación en asesoramiento genético y cómo tenemos que abordar este tipo de estudios va a ser también fundamental para dar el mejor servicio a nuestros pacientes y a sus familias. Así que nada, muchas gracias. No veo muy claro en el programa si tenemos tiempo para preguntas, pero vaya. ¿Alguien en la sala tiene alguna pregunta? No te veo, perdona por los focos. Buenos días a todos y buenos días a la ponente. Magnífica charla. Ha señalado, bueno, tan solo te voy a hacer una pregunta muy puntual respecto a si has comentado que el GEMUC1 está todavía de difícil abordaje en el ámbito del estudio y que hay que hacerlo con técnicas, pero creo que hay algún reporte por ahí que ya haciendo un tipo de VN-Typer o algo así, se puede, a través del exoma, llegar al resultado de ese análisis. ¿En qué situación estamos? Es decir, ¿todavía se puede hacer ya o será todavía en el futuro? Gracias. Bueno, a ver, una de las cosas que acabas también de decir es que poco a poco se están perfeccionando, digamos, ahora mismo las técnicas para que esta diferenciación que estamos haciendo según patología desaparezca. Es decir, que en el futuro probablemente nosotros estaremos utilizando técnicas genómicas que nos permita al mismo tiempo pues, estudiar variación en el número de copias, regiones que especialmente sean complicadas como este acúmulo de citosinas, etcétera, etcétera. Y eso están trabajando a nivel molecular para que sea posible. Ahora mismo, por ejemplo, yo no sé, Elizabeth, si tú nos puedes contar si
¿disponéis ahora mismo de la posibilidad de hacerlo en el laboratorio? Bueno, nosotros continuamos haciendo el snapshot, que es dirigido a la duplicación esta de las 7 Cs que se duplica. Sí que hemos mirado el paper, nuestro bioinformático Mark Pibus, que os hablará mañana, estuvo mirando el algoritmo de análisis y lo que veíamos es que todavía no tiene la sensibilidad y especificidad como para... O sea, igualmente tienes que acabar haciendo el snapshot. Entonces, como nosotros primero hacemos el snapshot, de momento no lo vemos práctico porque ya teníamos montada la técnica específica que es como el gold standard. Supongo que avanzará y sí que pensamos que cuando lleguemos a los long reads, que has comentado muy bien, aquí va a ser como la solución más fiable, ¿no?, para secuenciar esta región tan difícil del genoma, incluso encontrar otras variantes que no sean la DUP-C típica que estamos mirando por el snapshot. Pero creo que el VNtyper está en proceso, pero todavía le falta un poquito. Esta es mi opinión sin haberlo usado. Pero es probable que dentro de 5 años, lo mismo que hicimos dentro de 5 años, ¿no?, esa diferenciación y ese algoritmo no sea necesario y realmente podamos abordar con la misma técnica perfeccionada todas las posibles variaciones o mecanismos patogénicos genéticos que están implicados en la enfermedad, ¿no? Por eso, la verdad que es apasionante estar en este ámbito y fundamentalmente para vosotros también en el grupo de enfermedades renales hereditarias, porque vivimos como día a día cómo vamos ayudándonos del avance de la tecnología y del conocimiento. Sí, yo te quería hacer una pregunta así, aprovechando tu sabiduría y visión global, ¿no? ¿Cómo visualizas tú la genética en la práctica clínica? No hablo de investigación o por todos estos proyectos de impact, de long read sequencing, que todavía es caro, ¿no? Pero en 5 o 10 años, ¿no?, que todavía no nos habremos jubilado, ¿cómo crees que va a ir la genética? Si va a ir mucho a más, si todos, o sea, ¿quién va a pedir los estudios? No sé, ¿qué haremos con la inteligencia artificial? No sé si lo has pensado un poco. Gracias por esa pregunta. Yo creo que el futuro lo que hay que ver sobre todo es multidisciplinariedad y colaboración. Es verdad que hoy en día la gran dificultad es enfrentarnos a la escasa formación en esta genética avanzada, porque aún así las universidades todavía, ni siquiera en las ciencias, en los grados de salud, están incorporando de esta manera la genética para entender la patogenia de las enfermedades y su abordaje. Tenemos que dar un paso en la universidad, pero tenemos que también dar un paso a nivel de todas las especialidades de la alfabetización en genética, porque es verdad que en esta medicina del siglo XXI hay un core que es indispensable, que es el core que hemos dicho multidisciplinar entre los genetistas médicos de laboratorio, los otros perfiles de bioinformática, científicos de datos, etcétera, pero todo muy bien conectado y en red con el resto de clínicos hablando el mismo idioma. Y esto es lo que hay que tender a hacer en los próximos años. Y luego, esto que estamos hablando de que a nivel asistencial realmente estamos llegando a lo que es incluir el exoma y más allá se quedan los programas de investigación. Si estamos hablando que en enfermedades raras aproximadamente el 50% quedan sin diagnóstico y el diagnóstico es un derecho, por tanto, este tipo de pruebas más allá del exoma tienen que incorporarse a la práctica clínica. De forma que lo que veo deseable es una traslación de los programas de investigación a programas de casos sin diagnóstico dentro del Sistema Nacional de Salud, que nos organicemos internamente de esa forma también multidisciplinar. Y creo que es el principal reto, porque lo he puesto, si en general para las enfermedades raras es el 50%, en enfermedades renales con una buena aproximación clínico-genética nos queda todavía como un tercio sin caracterizar molecularmente. Todo paciente tiene derecho a un diagnóstico porque el diagnóstico va a ser el punto de partida de cómo vamos a hacer un seguimiento más personalizado, de identificar tratamientos y de también avanzar en el conocimiento. Entonces, ese es el panorama que deseo, ¿no?, el incorporarlo a la clínica con una visión multidisciplinar y completamente integrada. Pues muy bien, muchas gracias. Gracias.